Para graficar la siguiente función determinaremos 7 elementos necesarios. Empezaremos con el dominio. Observe que en este caso no se trata de un dominio implícito. La función ya viene con su dominio. El dominio de nuestra función f es el intervalo cerrado desde -4pi hasta 4pi. Ahora determinaremos las intersecciones con los ejes coordenados. Primero analizaremos las intersecciones con el eje x. Para esto necesito igualar a 0 la regla de correspondencia de la función y buscar la solución de esta ecuación en el intervalo de -4pi hasta 4pi. Recordar que para que un producto resulte ser 0, basta que cada uno de los factores sea 0. Así es que tengo la opción de que x sea 0 o de que seno de x sea 0. Y para que seno de x sea 0 hay muchas opciones. Por ejemplo, cuando x es 0, cuando x es igual a pi, cuando x es igual a 2pi, cuando x es igual a 3pi y cuando x es igual a 4pi. No solo con esto, también tenemos con el negativo. Por lo tanto, contamos con 9 puntos de intersección en el eje x, ya que la solución para esta ecuación es todos estos valores y con esto podemos armar los puntos de intersección con el eje x. Ahora analizaremos la intersección con el eje y. Para esto solo necesito reemplazar 0 en la regla de correspondencia de la función y siempre y cuando el dominio me lo permita. En este caso el dominio sí contiene a 0, por lo tanto sí puedo reemplazar. Y nos preguntamos, si x fuera 0, entonces, ¿qué resulta ser f de 0? En este caso al reemplazar tenemos 0 nuevamente. Por lo tanto, la intersección con el eje y resulta ser el 0,0. Ahora analizaremos la existencia de asíntotas. Empezamos buscando las asíntotas verticales. Observar que nuestra regla de correspondencia, nuestra función, es continua en el intervalo desde -4pi hasta 4pi, ya que simplemente es la multiplicación de un polinomio con una función trigonométrica, seno, y sabemos que ambos son continuos en este intervalo, por lo tanto la multiplicación también es continua. ¿Qué significa esto? Que no vamos a encontrar ninguna asíntota vertical. Ahora buscaremos asíntotas horizontales. Ahora analizaremos la existencia de asíntotas horizontales. Y para esto necesitamos calcular el límite cuando x tiende a más menos infinito de la función f, que en este caso es x cuadrado por seno de x. Pero hay un pequeño problema, ya que ni siquiera puedo plantear este límite debido al dominio de la función. Por lo tanto, no podemos plantear este límite y por consiguiente, la asíntota horizontal no existe. Si no existe la asíntota horizontal, tal vez pueda existir la asíntota oblicua, pero también necesitaríamos plantear un límite en el infinito, lo cual no va a ser posible ya que el dominio es un intervalo cerrado. Por lo tanto, no existe ninguna asíntota oblicua. Ahora analizaremos los intervalos de monotonía. Y para esto necesito a la primera derivada. Recuerda que puedes hallar la derivada usando las reglas de derivación básica, junto con la regla de la cadena o a partir de alguna calculadora. Ahora buscaremos a los puntos críticos mediante dos condiciones. La primera es para qué valores de x la derivada se anula y la segunda para qué valores de x la derivada no existe. Para poder encontrar los valores de x que hacen a la primera derivada 0, aplicaremos la calculadora ClassPack, una calculadora que lo pueden descargar online y resuelve este tipo de ecuaciones. Los resultados que nos arroja son: para encontrar los valores que hacen 0 a la primera derivada, no necesariamente aplicaremos alguna técnica analítica. No nos podemos basar siempre a partir de fórmula. Debemos usar sí o sí una calculadora en este caso, pero no cualquier calculadora. No todas las calculadoras resuelven todos los tipos de ecuaciones. Hay calculadoras que solo se guían a partir de fórmulas y cuando los dejas una ecuación en particular no lo logra resolver porque no encuentra el proceso para resolverlo, no encuentra la fórmula. Para esto emplearemos calculadoras más avanzadas como por ejemplo la ClassPack, que resuelve esta ecuación a partir de métodos numéricos, a partir de aproximaciones. Utilizando el ClassPack, los valores x que buscamos
son. Todos estos son los valores aproximados a 5 decimales que hacen que la primera derivada se anule. Y está claro que no vamos a encontrar ningún valor para que la derivada no exista. Ahora, todos estos valores los debemos ubicar en la recta real. Y en la recta real debemos graficar al dominio de la función, que es el intervalo cerrado desde menos 4pi hasta 4pi. Y a ese dominio tenemos que dividirlo con todos estos puntos críticos. Aquí hay 9 puntos críticos, lo cual nos indica que va a crear 10 intervalos de monotonía. Por supuesto, no vamos a ubicar estos puntos críticos con todos estos decimales. Sería un poco complicado. ¿Sí? Lo vamos a interpretar como simples líneas. Observen, aquí tengo a la recta real, donde he ubicado al dominio desde menos 4pi hasta 4pi. Y he hecho la división, ¿de acuerdo?, de estos con los 9 puntos críticos. Y así he creado a 10 intervalos de monotonía. Lo único que necesito es analizar el signo en cada uno de los intervalos. Por supuesto, esto lo podemos hacer reemplazando cualquier valor del intervalo en la derivada. Esto tomará su tiempo, ¿cierto? Les dejo el trabajo de reemplazar con cualquier valor y analizar el signo. Y lo que van a obtener es el siguiente. Primero es creciente, después decrece, después crece, decrece, crece, sigue creciendo, decrece, crece, decrece y por último termina creciendo. Eso es lo que van a obtener al reemplazar cualquier valor del intervalo en la primera derivada. Tienes que hacer en total 10 reemplazos. Ya que la función es continua, entonces podemos encontrar extremos relativos. Para encontrar a los extremos relativos necesitamos reemplazar en la función los puntos críticos. Aquí ya lo tenemos reemplazado a todos en cada uno de los puntos críticos. Ahora vamos a decir quién es el máximo y mínimo relativo. Observen, de acuerdo a las flechas que tenemos aquí en este gráfico, hemos decidido quién es el mínimo y el máximo relativo. Recordar que en 0 no encontramos un extremo relativo. Ahora nos toca hallar los intervalos de concavidad. Para esto necesitamos a la segunda derivada. Recuerden que pueden obtenerlo utilizando las reglas básicas de derivación o alguna calculadora. Para esto debo derivar a la derivada para obtener la segunda derivada. Ahora encontraremos a los puntos críticos de la segunda derivada. Para esto necesitamos encontrar valores x que anulen a la segunda derivada o valores x que digan que la segunda derivada no existe. Utilizando la calculadora ClassPack obtenemos que la solución para que la segunda derivada sea 0 son estos 9 valores. Y para que la segunda derivada no exista, no encontraremos ningún valor. Ubicaremos a estos puntos críticos sobre la recta real para dividir al dominio. Aquí tenemos al dominio de la función f que está siendo dividida con los 9 puntos críticos de la segunda derivada. Y esto nos genera 10 intervalos de concavidad. Recuerda que el objetivo es analizar la concavidad en cada uno de esos intervalos. Y para esto yo necesito reemplazar en la segunda derivada algún valor del intervalo. Por supuesto yo lo voy a hacer directo y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Concavidad hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y finalizo hacia arriba. Como la función es continua, entonces en cada uno de estos puntos críticos se genera un punto de inflexión. En total tenemos 9 puntos de inflexión. Como puedes observar, aquí tenemos a los 9 puntos de inflexión. Por cada uno de estos pares ordenados se generan 2, con el positivo y el negativo y el positivo. Ahora con todos estos elementos graficaremos. En primer lugar graficaremos a las intersecciones con los ejes coordenados. A estos puntos los graficaré de color rojo.
Observar que aquí tenemos a las intersecciones. Como puedes observar, aquí tenemos a la intersección con el eje X y con el eje Y. Ahora graficaremos a las asíntotas. En nuestro caso no existen asíntotas, así es que pasamos a graficar a los extremos relativos. Aquí tenemos todos estos puntos. Ya tenemos graficado el 0,0, solo nos faltan 8 puntos. Y esos 8 puntos voy a graficarlos de color azul. Observe, aquí ya tenemos ubicado a los 8 puntos donde encontramos un extremo relativo. Ahora vamos a graficar a los puntos de inflexión, que en total son 9. Aquí tenemos a los puntos de inflexión. Estos puntos críticos, más los puntos críticos de la segunda derivada, hacen que genere varias particiones en nuestro plano. Como puedes observar, genera en total 18 particiones. En cada una de estas particiones vamos a analizar la concavidad y si es creciente o decreciente. Por ejemplo, en este primer tramo, desde menos 4pi hasta el primer punto crítico, nosotros obtenemos que la función es creciente, mientras que desde el menos 4pi hasta este primer punto crítico, que está antes del punto crítico de la segunda derivada, donde se genera el punto de inflexión, o sea, este de aquí, observamos que es cóncava hacia abajo. O sea, tenemos una función creciente, pero siendo cóncava hacia abajo. Y así vamos a hacer en cada uno de estos 18 tramos. Y así obtenemos la siguiente gráfica. Observar que esta gráfica podemos identificar al máximo absoluto y al mínimo absoluto. El máximo absoluto sería un aproximado de 122,88 y el mínimo absoluto de menos 122,88.